Con nosotros la doctora Silvina Santangelo Carrizo. Con ella vamos a hablar sobre el ciberbullying. Ella está a cargo de la Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia y un tema que es muy importante. Atención papás, atención niños también, adolescentes, porque nos compete a todos los que hoy por hoy estamos inmiscuidos en una comunidad virtual y somos realmente la gran mayoría de la sociedad. Hola Doc, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Hola, por Maya. estar con nosotros. Muy Muy amable, buenas como noches. siempre. Muy buenas noches a vos y por supuesto a toda la audiencia. Decíamos, doctora, bueno, el ciberbullying, un tema que nos compete a todos, a la familia, los padres, los abuelos, los adolescentes, los niños, porque estamos todos inmiscuidos en este mundo virtual, que es allí donde se produce, bueno, este tipo de acoso también, ¿no? Absolutamente, y además vamos a sumar a la sociedad toda y al Estado, por supuesto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el ciberbullying se presenta como una amenaza muy grave hacia nuestras niñas, niños y también adolescentes. Simplemente que tenemos que tener en claro algunas cuestiones que parecen menores pero que en realidad no lo son, porque mucho se habla del tema pero poco se profundiza. ¿Qué es el ciberbullying? Es justamente el ataque psicológico, el acoso, el hostigamiento, esa molestia que se produce en la agresión, es una ciberviolencia, como la llamamos actualmente, producida en razón del mal uso de las tecnologías. ¿Puede darse solamente por redes sociales? No. También se da y en gran medida por los juegos online, por lo que son las redes de mensajería instantánea, como pueden ser WhatsApp, por ejemplo. Y sí, por supuesto que las redes sociales lo que tienen es que tienen un mayor alcance, ¿no?, a la hora de llegar. ¿Cómo se manifiesta? Se va a manifestar a través de memes. Es muy común que hoy por hoy las niñas, los niños hagan stickers de sus compañeros y los compartan en grupos y en redes también. Por supuesto que en la mayoría de los casos son stickers o imágenes o memes con algún contenido que perturba, ¿no?, que agrede a la víctima de ciberbullying. Eso es algo que también tenemos que aclarar. Cuando hablamos de una situación de estas características, hablamos de una víctima, no solamente de un damnificado, porque hay una víctima que está siendo justamente quien recibe esa agresión, esa violencia a través de las redes o a través de Internet. Tenemos por otro lado al agresor, que va a ser justamente quien se encuentra en una situación de poder. Por lo general es una persona, es un alumno, una alumna, porque también tenemos que recordar que se da entre pares. Cuando interviene un adulto ya no hablamos de ciberbullying, sino que podemos hablar de otro tipo de conductas, incluso delictivas, como puede ser una coacción, amenazas, un grooming, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta esa triangulación del agresor, la víctima y, por supuesto, los testigos. Siempre hay testigos y aquí es donde viene la parte compleja. Porque cuando hablamos de bullying, y ustedes me preguntarán cuál es la diferencia entre una y otro, más allá de que el ciberbullying se produce por las redes, tiene que ver también con el impacto, la forma en la que llega. Porque en el bullying tenemos a un agresor y a una víctima que se encuentran de manera física, en el mismo lugar, o quizás más victimarios, ¿verdad? Hablamos de un agresor, pero pueden ser muchos más. Mientras que en las redes ese agresor se multiplica de manera indefinida. Lo mismo que el impacto de la agresión. Imagínense, no es lo mismo un escenario de una víctima con un agresor, 2 o 3 agresores, incluso acompañados, y quizás 2 o 3 testigos, inclusive un curso entero de testigos, a hablar del ciberbullying, que nos referimos a redes abiertas donde el público es absolutamente infinito e incontrolable. Es decir, se multiplica de una forma que no se puede controlar la agresión. Entonces el impacto es mucho mayor. A lo que tenemos que sumar otra cuestión, Maya, que es muchas veces el anonimato. Claro, por detrás de las redes, como decimos, bueno, cualquiera escribe cualquier cosa. Doctora, en el bullying la agresión se da de manera reiterada. Digo, esto también pasa en las redes sociales, digo, es esta característica, no es un comentario, un sticker aislado, digamos, o un hecho aislado.
Que tampoco debe permitirse, por supuesto, pero digo, tiene un mecanismo reiterativo también. Sí, tiene un mecanismo reiterativo, pero también es cierto que es mucho más fácil la reproducción de la violencia a partir de las redes que en el bullying, que de repente quizás nos genera un mayor impacto, porque vivimos en esa falsa sensación de seguridad en las redes, donde pensamos que solamente estamos siendo agredidos por una persona y que el comentario lo estoy viendo solo yo, cuando en realidad tenemos, como insisto, un grupo infinito de personas. Entonces, esta cuestión reiterativa de la que muy bien sacás en este momento es una cuestión que tenemos que reenfocar a la hora de abordar la situación. ¿Por qué? Porque justamente, y te voy a dar un ejemplo, en el último Riojatec que se efectuó en nuestra provincia, donde asistieron cualquier cantidad de gamers, un evento que fue muy exitoso, que organizó el gobierno de la provincia, pues estuvimos acompañando desde la UESI con una encuesta virtual, a partir de la cual les pedíamos a los chicos que completaran a partir de un QR una encuesta muy breve, ¿no? Y de allí pudimos obtener que el 75% de los gamers presentes habían sido hostigados, acosados, avergonzados, por ejemplo, en juegos online, en razón de haber ganado o de haber inclusive perdido un juego. Y te voy a decir algo más también. De ese 75%, un 39% eran niñas. Entonces, encontramos aquí un patrón que se repite y que recordemos que los agresores de hoy, con respecto a estas niñas, son los que el día de mañana cometen la violencia de género, que puede ser digital o física, ¿verdad? Entonces, este acoso psicológico que debemos abordar de manera, digamos, integral, desde la escuela, desde las familias, inclusive desde los mismos chicos. Hay que enseñarles a los chicos, a ver, mamá y papá de un agresor, de una agresora, ¿cómo lo manejo el tema? ¿Rompiéndole el teléfono para que no queden evidencias de eso? Y claramente no. Y es una situación que te comento que ha pasado. Estamos recibiendo en la unidad contra cibercrimen numerosos reportes que tienen que ver con ciberbullying. Recordemos que se trata de este acoso psicológico entre pares, pero voy a darte un dato que también es necesario que las familias conozcan y que los mismos adolescentes conozcan. Esto se produce mientras no sean imputables, porque a partir de los 16 años hay responsabilidad penal. Y siempre existe la responsabilidad civil, aun cuando hablemos de agresores menores de 16 años. Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta porque en ese caso claramente los responsables serán mamá y papá, ¿verdad? Entonces, claramente hay que iniciar una demanda civil. Pero es importante tener en cuenta que no es que porque se trate de chicos no pasa nada o es inofensivo. Las consecuencias del ciberbullying son graves. Seguramente, doctora. Tenemos una placa allí, bueno, que ha publicado la Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia. Si le pasa a tu hijo o hija menor de 16 años, y justamente esto iba a preguntarle, doctora, bueno, acá hay algunos tips que recomiendan ustedes en sus redes, contenerlo afectivamente, es lo más importante, monitorear sus actividades en las redes sociales, enseñarle la importancia de cuidar su información también en Internet. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Qué hacemos los adolescentes, los chicos que están siendo víctimas de ciberbullying y se dan cuenta del hostigamiento que están recibiendo? ¿Y qué hacemos los padres cuando detectamos esto? Bueno, la contención es lo principal, porque un niño, una niña que se siente acompañado, acompañada, claramente disminuye aquellos síntomas graves a los que me refería hace un instante, como por ejemplo la depresión, el estado de ansiedad permanente, lo que tiene que ver con el aislamiento, ¿no?, que lleva este tipo de acoso a la víctima, y lo que es muy grave en algunos casos lleva incluso al borde de la muerte. Sí. Entonces es una cuestión realmente de cuidado con la que tenemos que tener muchísima atención, y por eso es tan importante el monitoreo de las actividades de nuestras hijas y nuestros hijos en Internet. Antes, y ya lo habíamos hablado alguna vez, le preguntábamos en el almuerzo cómo te fue hoy en la escuela. Hoy le tenemos que preguntar cómo estás en las redes, con quién te conectaste hoy. ¿Recibiste alguna invitación nueva? ¿Cómo te está yendo? Y una de las cuestiones también a tener en cuenta, y por qué la importancia de enseñarles desde chiquitos a cuidar la privacidad
y la información. Porque otra de las cuestiones que se está dando mucho es la difusión de contenidos entre niños que son entre 13, 14 años, que empiezan con la práctica del sexting entre pares y que de allí saltan a ser publicadas sus imágenes en alguna red social. Bien. ¿Hay denuncias, doctora, en la provincia? ¿Cómo estamos con respecto puntualmente al ciberbullying y cómo actúan ustedes desde la unidad ejecutora contra la ciberdelincuencia para las familias que también, bueno, nos están viendo, y allí también, mientras tanto, vamos compartiendo estos tips que están, reitero, allí tienen el Twitter oficial, @LRUESI, Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia, van colgando información también muy útil para todos ellos. Así es, estamos recibiendo muchos reportes. La verdad que el ciberbullying se ha incrementado como todos los ciberdelitos y aquellos fenómenos lesivos en las redes, justamente por el incremento que hubo de la transformación digital, ¿no?, a causa de la pandemia. Ahora, ¿qué hacemos y cómo actuamos? Por lo general, si vos tenés 16 años, ya puede denunciar el alumno, la alumna o el adolescente, ¿verdad?, del que se trate. Ahora, si tiene menos de 16 años, claramente tienen que venir sus padres. O, en todo caso, a través de la docencia también tomamos conocimiento. Intervenimos ¿cómo? Principalmente capturando la evidencia, resguardándola, porque recordemos que puede dar lugar a una acción penal en algunos casos y civil siempre en caso de que los padres así lo decidan. Entonces, resguardar la evidencia siempre es muy importante, por eso les pedimos que hagan la captura de pantalla, pero que no vuelvan a leer el mensaje, lo eliminen, lo borren para que los chicos no puedan ser revictimizados, ¿sí?, que es una cuestión también muy importante. Por supuesto, en algunos casos citamos a la mamá, al papá, depende de la situación, porque hay casos y casos. Recordemos que si hablamos de chicos de 16 años en adelante y se trata de un delito, las cosas cambian. Las cosas cambian frente a la normativa, entonces es importante que crezcan los chicos sabiendo que hay responsabilidades. La familia también tiene que saber que tiene que contener a sus chicos, pero también enseñarles, por ejemplo, a que el testigo no sea un mero testigo pasivo de la situación. No hay que compartir aquellas imágenes, aquellas publicaciones que causan deshonra, que causan agresión, que causan violencia contra otros niños. Hay que hablarlo en familia, en definitiva. No aceptar perfiles desconocidos, no ceder a las amenazas, no tener ningún tipo de relación agresivas. Bueno, son algunos de los tips que desde la Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia se están promoviendo para, bueno, combatir este ciberbullying que está presente en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, forma parte lamentablemente del entorno y de lo que nos encontramos cuando entramos en este mundo tan grande de las redes sociales, y lo mejor es estar prevenidos, lo mejor es saber qué son las redes, con qué nos encontramos, con qué no vamos a ceder ningún tipo a dar el brazo a torcer, me refiero a amenazas, a chantajes, situaciones que se dan en las redes sociales. Entonces, bueno, es importante estar bien informados los niños y los padres también para combatir todo esto, doctora. Así es, y por eso me parece muy importante lo que consultabas, si tenía que darse de manera reiterativa. Yo entiendo que, dada la situación, en el caso de las redes, en las que cualquiera puede compartir contenidos que son inclusive de alto voltaje de violencia, es importante que reenfoquemos, ¿no?, la mirada y que tengamos en cuenta que ese comentario, esa publicación, esa difusión, ese meme, ese sticker, se multiplica de manera indefinida, que no lo podemos controlar y que una vez que se subió al ciberespacio permanece para siempre, para revictimizar nuevamente y para ser ejemplo, lamentablemente, en determinadas redes sociales o aplicaciones para chicos de determinadas edades, un ejemplo a seguir. Entonces, tengamos cuidado con estas cuestiones, tratemos de evitar ese primer encuentro de ciberviolencia. No tengamos que esperar o no tengamos que entender que existe violencia cuando hay un ataque continuado permanente, porque en las redes no se corta. No es tal cual la realidad, exactamente, no lo podemos manejar, no lo podemos controlar. Bueno, era un tema importante, doctora, es un tema importante, es muy extenso, lo vamos a seguir charlando en este espacio que tenemos dedicado, bueno, a todo lo que tiene que ver con la seguridad informática. Nos preocupa, nos ocupa y lo vamos a seguir tratando al tema del ciberbullying. Muchas
gracias, doctora, por haber venido esta noche. A vos, Maya, por supuesto a toda la teleaudiencia, invitarle a la familia a que nos siga en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y recordarles a aquellas personas que han efectuado su reporte que, dada la cantidad, los numerosos reportes que recibimos a diario, puede que haya alguna demora, pero vamos seleccionando en función de las prioridades por la gravedad de la situación, ¿sí? Pero vamos a llegar con alguna respuesta. Van a llegar a todos. Hacemos la pausa, hay más información en esta edición central, ya volvemos.